Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Listen, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Muy buenas tardes jóvenes con todos los presentes. Bienvenidos a esta clase de física superior. Vamos a tratar el día de hoy el tema de análisis. Buenas tardes Garcés. Vamos a tratar el día de hoy un tema nuevo que es análisis vectorial. Vamos a ver asimismo los temas más principales para luego ingresar ya a entrar un poquito más elevado el nivel, ¿no es cierto? Un poquito más elevado el nivel de lo que son vectores. Eso es, entonces sean bienvenidos. Mis más sinceros sentimientos, que ustedes estén muy bien en su casa. Espero que estén bien con su familia, tanto emocionalmente como también en parte de salud, ¿no es cierto? Saludables, jóvenes. Ya saben, mi recomendación también es que estén en un lugar sin ruido, apartados, ¿no es cierto? Estén concentrados, ayúdense con una hojita o un esferito, o si tienen un cuadernito mejor, jóvenes. Eso, no sé si ustedes escucharon las noticias, ya por ahí están buenas noticias que se regresará a clases presenciales. Así que ya, bueno, ya a cuestión de futuro ya ustedes estarán regresando a clases. Y bien por todos, ¿no es cierto? Por ustedes y por todos, por toda la comunidad educativa, jóvenes. No sé, estoy pasando unas diapositivas. No sé si las están observando, por favor me indican, ayúdenme. ¿Están observando un documento? Sí, Listen. Ya, muchas gracias, jóvenes. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de análisis vectorial, pero del sistema de coordenadas en un plano. Esto ustedes ya lo vieron con anterioridad, lo he tomado de nuevo en esta tarde, voy a tomarlo de nuevo con ustedes, porque a veces ustedes saben que la mente es frágil y uno se olvida, entonces vamos a recordar sistemas de coordenadas en un plano. Lo que nos daban a nosotros matemáticas, vamos a recordarlo el día de hoy para ya después, con esta herramienta y con todo lo de matemáticas, estar preparados para lo que es vectores y nos haga fácil de entender. La frase del día de hoy, jóvenes, pues es: si no persiguen lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Nora Roberts, jóvenes. Entonces, siempre, jóvenes, perseguir sus sueños, sus anhelos que deseen en esta vida, y el esfuerzo y la dedicación después será recompensada para ustedes, jóvenes. Eso es lo que nos quiere decir ahora. Entonces, pongamos empeño en esta tarde en aprender esto de análisis vectorial y un poco de lo que son representaciones en un plano, ¿sí? Y espero también la ayuda de ustedes también para poder ir resolviendo esta clase el día de hoy. A ver, el objetivo que nos hemos planteado para esta semana para ustedes es emplear vectores geométricos en el plano y operaciones en un plano o en R2 o en 2 dimensiones, con aplicaciones en física y en la ecuación de la recta, utilizando métodos gráficos, analíticos y tecnológicos. Todo este objetivo lo vamos a ver, si es posible, en 3 clases virtuales, o si es menos, mejor, pero vamos a ir trabajando ustedes. El día de hoy, como vuelvo y repito, vamos a ver cosas básicas para después ya irlos preparando ustedes, preparaditos para entrar a lo que es análisis vectorial. Comencemos con sistemas de referencia. Ustedes saben que un sistema de referencia en física se maneja bastante en lo que es física, los sistemas de referencia. Es simplemente un plano, digámoslo así, un plano cartesiano o varios planos en varias dimensiones, ya sea en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema unidimensional. Como ustedes ven, solamente existe un eje. Puede ser el eje X o puede ser el eje Y. En este caso tenemos el eje X con sus puntos. Ustedes saben, es una línea coordenada o una línea numérica también, ustedes como lo conocían. Entonces aquí tenemos varios números y tenemos algunos puntos. Por ejemplo, el punto P está ubicado en el punto en la línea recta, en la línea numérica o en la recta numérica, en el 5. Tenemos un punto Y que sería o está ubicado en el punto de -2 en la línea numérica o en la recta numérica. Existe una relación biunívoca o 1 a 1, digámoslo así,
o hay una transformación para cada valor, ¿sí? Para cada valor en una recta y igualmente en un plano. Un sistema de referencia, jóvenes, no es más que, como dice el nombre, referencia. Es una referencia que tomamos en física para después todo lo demás surge en ese sistema de referencia, todos los fenómenos físicos lo tomamos de referencia. Ahí en este sistema, como vuelvo y repito, puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. En el bidimensional es el que ustedes están viendo a continuación en la siguiente diapositiva. Y este lo conocen demasiado ustedes, bastante, lo conocen demasiado, ¿sí? Todos lo conocemos demasiado que es el sistema de coordenadas rectangulares o el famoso plano cartesiano, ¿sí? El famoso plano cartesiano con sus dos ejes, el eje de las X o también llamada axisas o ejes de axisas y el eje de Y o también llamado eje de ordenadas. Entonces miren, aquí tenemos este plano de aquí, es bastante conocido por ustedes. Y pues, como se interceptan dos líneas, ¿sí? En este caso, de una forma en cruz, ¿sí? Se nos hace 4 cuadrantes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el primer cuadrante siempre será el que estoy encerrando ahora. Por favor, observen la diapositiva, observen su pantalla. El segundo cuadrante, ¿no es cierto? Está ubicado en la parte izquierda superior. Tercer cuadrante en la parte izquierda inferior. Y por último, el cuarto cuadrante sería en este caso, ubicado en la parte derecha inferior. Entonces, tenemos 4 cuadrantes o estas dos líneas perpendiculares entre sí. Ustedes pueden ver que corta o se divide en 4 partes. Y esto es muy importante recordarlo, aunque ustedes ya lo conocen muy bien, pero es muy importante recordarlo, porque los vectores siempre van a estar ya sea bidimensional, unidimensional o tridimensional, en un sistema de cualquiera de esos. La posición aquí en este sistema de coordenadas es un tipo de sistema de referencias. Ya vamos a ir viendo los tipos, son 3 en total. Este es un tipo de ellos. La posición de un punto en el plano queda determinado por un par de números ordenados aquí en un plano cartesiano, X y Y. Estos llamados coordenadas rectangulares, ¿sí? Coordenadas rectangulares que corresponden a la intersección de una abscisa y una ordenada. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de coordenadas rectangulares que ustedes lo conocen muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A. Miren, aquí en el plano cartesiano, con su eje de abscisas y eje de ordenadas, el punto A, como ustedes pueden ver, aquí comienza con en el eje de las abscisas 2, con un valor de 2, ¿no es cierto? 2 espacios, y en el eje de las ordenadas, 2 espacios más. Y este punto, pues, se lo representa tal como está aquí. Ustedes ya lo conocen, simplemente estamos recordando a 2,2. Asimismo sería el punto B, como ustedes ven en el eje de la X, sería solamente un menos un espacio, porque está yendo hacia la izquierda, y en el eje de la Y ha dejado 4 espacios, y este punto de aquí será representado de esta forma, B es igual a menos 1,4. Y así con los demás puntos, jóvenes, ¿no es cierto? Esto es conocido por ustedes bastante, ¿sí? Bastante, porque han manejado ustedes lo que son funciones, ¿no es cierto? Cuando vamos a dibujar una función, ¿qué hacemos? Hacemos una tablita y de ahí lo dibujamos en el plano cartesiano y vemos cómo se comporta una función. Lo mismo aquí. Este plano de coordenadas rectangulares es un ejemplo de lo que es un sistema de referencia en física, ¿sí? En física. Entonces podemos tenerlo como coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? O un plano rectangular, o como ustedes lo conocen, como un plano cartesiano. También existen otros tipos. Por ejemplo, tenemos un sistema de referencia o como tipo de sistema de coordenadas polares, ¿sí? Sistema de coordenadas polares, donde el eje numérico de referencia X, o el eje X, ¿sí? El eje X o el eje horizontal, se le denomina eje polar. La posición de un punto queda determinada por un par ordenado, tal como está aquí. A ver, observen lo que voy a encerrar aquí. Aquí tenemos entre paréntesis R, phi. Ese carácter que ustedes ven ahí, esa letrita,
es una letra griega, ¿no es cierto? Y se la conoce como phi. R es el radio vector, ¿sí? Y representa la distancia positiva del origen a un punto, a cualquier punto en este plano de aquí que estamos observando. Y en cambio, phi es un ángulo polar, y representa la medida del ángulo desde el eje polar hasta el radio vector, medido en sentido antihorario, siempre medido en sentido antihorario, siempre, cogiendo de referencia el eje polar o el eje X, que usted lo conoce. Si R es el radio, pues ustedes saben que en física ya vimos las unidades, se lo mide, es una longitud. Radio es una longitud, puede ser medida en metros, en kilómetros, en centímetros. Y en cambio, phi, como es un ángulo, ¿en qué se medirán los ángulos? A ver, alguien que me ayude a recordar. ¿Qué se medirán los ángulos? Chicos, ¿están almorzando? ¿En qué se medirán los ángulos? A En ver. grados. En grados, muy bien, Oñate. ¿En qué más? ¿En qué más? A ver. Miren, Oñate nos dice que en grados. Ya, muy bien. Conocido por todos grados. ¿En qué más puedo medir un ángulo? ¿Solo en grados? A ver, ¿qué pasó? Evelyn, Shirley, Nayeli, Daniela, María Belén. ¿En qué más mido un ángulo? A ver. ¿Solo en grados será? ¿Qué dices tú, Oñate? A ver, Oñate nos ayudó. Leslie, ¿qué opinas No tú? sé, Solamente Lisa, yo solo recuerdo que es en grados, no en sé si grados. habrá más Ya, medidas. ya. También a los grados, perdón, a los ángulos, ¿sí? Aparte de grados, de su medida, de su unidad de medida, que son los grados, también se lo puede medir en radianes, ¿sí? Recordarán que ahí ustedes pueden, o recordarán ustedes que está el pi radian, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos transformaciones, tanto como grados o como radianes, también se las hará en esta parte, o también será muy, muy recomendable que se acuerden un poco de eso. Si no nos acordamos un poco, pues ya queda como un estudio previo a la medida que vamos ingresando a lo que es vectores. Entonces, radianes. Radianes también es otra medida del ángulo. Entonces, es un sistema de coordenadas polares. Muchas gracias por la ayuda, Leslie. Tenemos nosotros aquí el eje polar, perdón, el coordenadas polares, que es otro sistema de referencia. Y entonces siempre lo vamos a tomar como radio, o es de esta forma, radio y coma su ángulo, siempre de esa forma. Y también existe una relación 1 a 1, o hay una transformación también, se puede transformar tanto de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, o viceversa, de polares a rectangulares. ¿Sí? Entonces eso es muy importante también recordarlo, y ya vamos a hacer un poco de ejercicios para ir recordando esta tarde. Otro sistema de referencia, a ver, aquí hay un ejemplo, perdón, me iba a ir con otro sistema. Aquí tengo un ejemplo de coordenadas polares. Ustedes pueden recordar, aquí tenemos el plano, ¿sí? El plano, en este caso polar. Tenemos aquí varios, digámoslo así, puntos en este plano. ¿Cómo se representa? Vamos a ver aquí, el punto A. Está representado, la coordenada polar A está representada, pues, su medida o su radio es de 10 metros, en este caso, 10 metros, y medido desde el eje X, ¿sí? O el eje polar, hasta esta línea recta que ustedes ven aquí, pues será 30 grados, ¿sí? 30 grados. Siempre se mide desde el eje o de referencia, el eje de referencia X o el eje polar, hacia donde está la línea. En este caso ya vamos a ver un poco de vectores, vamos a hablar un poco de vectores, entonces siempre vamos a hablar también de lo que son ángulos. Entonces siempre se lo mide desde de referencia al eje X hacia donde está el vector, o hacia donde está la línea del vector. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el punto A, este punto de A quedaría representado de esta forma: A entre paréntesis 10m o 10 metros, 30 grados. Veámoslo a B, o al punto B. Ustedes pueden ver un poquito más, tiene más longitud. Este mide 15 metros desde el origen hasta su punto final, y medido desde el eje de las X o el eje polar hacia donde está esta línea, entonces tendría 130 grados.
¿Por qué? Porque sería 90 y más 40, pues serían 130 grados. Y es lo mismo que lo podemos representar de esa forma, como vemos en la parte derecha, jóvenes, aquí en la diapositiva. ¿Sí? B es igual a 15m o 15 metros, 130 grados. El punto C, ustedes pueden ver otra vez, tiene la longitud de 12 metros, ¿sí? Tiene la longitud de 12 metros desde el origen hasta donde está el punto. Y si lo medimos desde el eje de las X hasta donde está la línea, serían 250 grados. Ustedes saben que desde este punto, ¿sí? Todo el eje X, desde el punto de origen hasta el otro, son 180 grados, y luego 70 más serían 250 grados. Entonces, de esa forma siempre se miden en las ejes en las coordenadas polares siempre de esa forma. Siempre tomando de referencia el eje polar y luego para todos los demás donde se encuentre en el plano, ¿sí? Los grados. Entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo medir esta parte. Vamos a recordar otro sistema de referencia. Otro sistema de referencia también es el sistema de coordenadas geográficas. Ustedes recordarán, son dos ejes perpendiculares igual que el plano cartesiano, pero estos se dividen en 4 puntos cardinales, donde ustedes pueden observar aquí, tenemos norte, en la parte superior, parte inferior sur, parte derecha este y parte izquierda oeste. ¿Sí? Entonces está dividido en 4 puntos cardinales aquí, ¿no es cierto? La posición de un punto, de cualquier punto en este plano geográfico o en estas coordenadas geográficas, queda determinado por un par ordenado llamado R, que en este caso sería la distancia, igualmente como anteriormente les dije, desde el origen hasta donde está el punto, y coma rumbo, como tenemos aquí. El rumbo, pues, o R, representa la distancia positiva del origen al punto, y el rumbo representa la dirección medida a partir del norte o de sur, ¿sí? También de norte o de sur. Y también podemos nosotros transformar de coordenadas geográficas a coordenadas polares, o también podemos transformar de coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas, ¿sí? O viceversa también. Todo esto se pueden transformar, ¿ya? Nosotros podemos recordar esta parte que nos daban en matemáticas, o si no, ya vamos a hacer ejercicios para recordarlo en esta tarde. Entonces, esto es de sistemas de coordenadas geográficas, jóvenes. Un ejemplo, vamos a ver el ejemplo acá. Tenemos otra vez el plano, es un plano de coordenadas geográficas donde ustedes pueden darse cuenta norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto? Aquí tenemos los 4 puntos cardinales. ¿Cómo se representan estos puntos, coordenadas o estas coordenadas geográficas en este plano? Veámoslo a A primero. Vamos a ver el punto A, vamos en orden. Tenemos esta, digámoslo, vector, ¿sí? Ya está como vector porque tenemos aquí una línea o una línea con una flechita, ¿no es cierto? O un segmento orientado. Entonces tenemos esta medida, miren, mide desde el origen hasta el punto final, 100 kilómetros, ¿sí? Ese es el punto A. Y siempre estas coordenadas geográficas se toman o bien de norte a oeste, o de sur a oeste, o de nor a este, o de sur a este. Cualquiera así de esa forma, ¿sí? Entonces, para medir esta parte de aquí o el punto A, yo puedo referir, o la referencia es, este punto A o este vector A, digámoslo, es 100 kilómetros, tiene su medida, pero sus grados son de nor a oeste 40 grados, ¿sí? De nor a oeste. No puedo yo medir de oeste a norte. No existe una referencia en este plano de coordenadas geográficas de esa forma, ¿sí? Si ustedes lo nombran así, pues estarían incorrectos. Siempre se puede poner primero, ya sea el norte o el sur. Entonces, por eso se lo mide aquí de nor a oeste o noroeste, perdón, 40 grados. Veámoslo a B, miren el punto B. El punto B en este plano está aquí, ¿no es cierto? En esta partecita. Tiene de longitud 80 kilómetros, nos dice, ¿no es cierto? Sí, tiene 80 kilómetros. Y otra vez se mide tomando referencia de sur a oeste. O sea, de sur a oeste tiene 45 grados. Son 45 grados y otros 45 se formarían los 90 grados. Entonces aquí
De sur a oeste, 45 grados. Miren cómo se representa en la parte derecha. El punto B es 80 kilómetros, S o suroeste. Si ven que aquí no le ponemos el grado, se lo puede, cuando exactamente mide 45 grados, una referencia de estas simplemente se lo coloca o no, o simplemente aquí siempre se cumple esto cuando esté en 45 grados, si en cualquier de los 4 cuadrantes que ustedes ven aquí. Entonces miren, sur, oeste. Vamos a ver C, miren acá, por favor, aquí observen. El punto C tiene de longitud 120 kilómetros. ¿Ya? Y no puedo yo medirlo de este a norte, sino siempre tomando en referencia de norte a este. Entonces, de norte a este tiene 75 grados. Y es lo mismo que está representado en la parte derecha. El punto C, la coordenada del punto C es 120 kilómetros en coordenadas geográficas, 120 kilómetros, de norte a este o noreste a 75 grados. Entonces, de esa forma es como nosotros colocar estas coordenadas geográficas, coordenadas polares y coordenadas cartesianas, que es la que más nosotros utilizamos en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Aquí en estos planos o en esta forma bidimensional de un sistema de referencia, ¿sí? De un sistema de referencia. Tres formas de representar, ¿sí? De representar nosotros puntos en un plano en un plano o en un sistema de referencia bidimensional. Tal vez preguntas, jóvenes. No quiero estar acá hablando, hable. Tal vez alguna pregunta, alguna duda está ahí. Emily, buenas tardes. Emily Arias. Buenas tardes, dice. ¿Qué tal, Emily? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Conocías estos coordenadas geográficas polares rectangulares o no conocías? No, dice, es que esto es nuevo para mí. Ya, listo. ¿Tal vez alguna duda? Emily. No me parece. A ver, vamos, aquí están 17 personas. Espero que no las vea no estén con la presa ahí en la boca. Erika Vargas. Buenas Sí, tardes. dice. ¿Qué tal, Erika? Buenas ¿Alguna duda? tardes, ¿Tienes dice. alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, sí está claro. ¿Ya? Ya, sí, bueno, entonces miren. Bueno, no creo que hay más preguntas, no me dicen nada. Supongo que todo está claro, jóvenes. Entonces, miren, tenemos 3 formas de representar. Ya vamos a entrar a vectores. Recuerden ustedes, vectores ya vieron desde primero, segundo, en física y también lo vamos a ver aquí en física superior, pero un poquito ya, como vuelvo y repito, así un poquito más de nivel. Vamos subiendo. Pero y por eso yo antes de entrar a vectores, pues tengo que saber las herramientas que voy a utilizar. Y estas 3 formas de representar coordenadas geográficas, coordenadas polares y coordenadas cartesianas, es muy importante para ingresar a lo que es física vectorial, ¿sí? Física vectorial, llevada a vectores. Entonces, recuerden ustedes, si tal vez no se olvidaron lo que es un vector, pues ya saben, conocimiento previo, recordar, investigar, ¿no es cierto? ¿Qué es un vector? Un vector, recordemos, es un segmento orientado, ¿no es cierto? Es una línea con una flecha, solo que los físicos matemáticos, para que no suene feo, ¿no es cierto? No le vamos a decir una línea con una flecha, sino es un segmento orientado en un plano cartesiano. Este segmento orientado está siempre acompañado con 4 elementos, ¿sí? Con 4 elementos que son su módulo, su dirección, su sentido y su punto de origen. Ya vamos a ir entrando a eso. Lo importante es cómo representar esta parte de aquí. Bueno, continuemos. También dentro de los vectores, también dentro de esta parte de vectores, siempre nos vamos a encontrar con triángulos rectángulos, ¿sí? Con triángulos rectángulos. Y la resolución de triángulos rectángulos es muy importante en lo que es física vectorial, ¿sí? Y eso es lo que vamos a también hacer ejercicios en esta tarde. Un triángulo rectángulo, ustedes recordarán esto ya en matemáticas hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Siempre tiene 3 lados, 2 ángulos agudos y un ángulo recto.
Aquí tenemos los tres lados, ¿no es cierto? Estos tres lados representados, bueno, en algunos autores están representados con letras minúsculas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos A, B y C, que serían los lados. También están los dos ángulos agudos, que en este caso se lo representa pues con letras mayúsculas, puede ser, o también con letras griegas, que en este caso es alfa y este caso es beta, ¿sí? Son los dos ángulos agudos. Y por último, un ángulo recto de 90 grados que está aquí, que siempre se le pone un cuadrito ahí, ¿no es cierto? Para diferenciar de todos los tres, de los dos anteriores, pues, que eso es un ángulo recto de 90 grados. Ya, miren, esto es un triángulo rectángulo. Es muy importante la resolución de esto también en lo que es vectores. Tener muy en cuenta cómo se lo representa. No siempre, ustedes como lo ven aquí, no siempre lo van a encontrar de esa manera, ¿sí? Siempre cambia, ¿sí? Cambia, tiene otra forma, pero siempre, claro, siempre teniendo la misma, o sea, la misma forma o los mismos 90 grados o siempre tiene un ángulo de 90 grados y siempre hay un lado grande o lado mayor llamado el famoso o la famosa hipotenusa, ¿no es cierto? La famosa hipotenusa, que es el lado mayor o el lado más grande de todo este triángulo. ¿Hay formas de resolver este triángulo? Sí, existen dos formas de resolver un triángulo rectángulo. Una es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? El famoso teorema de Pitágoras que ustedes lo pueden ver aquí. Tomando en cuenta el siguiente anterior triángulo, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos lados elevados al cuadrado. Eso es lo que nos decía este famoso matemático Pitágoras. Y esa es una forma de resolver este triángulo rectángulo, este que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Luego, si nosotros resolvemos o despejamos cada variable o cada lado de esta fórmula principal de aquí, ustedes pueden darse cuenta que salen tres fórmulas más. Por ejemplo, aquí tenemos la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos lados, sumado a los dos lados al cuadrado. O también de los dos lados a su vez. Aquí está el lado B y acá está el lado A. ¿Sí? El lado A con su fórmula, también que son raíces cuadradas. Esta es una forma de resolver el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esa es una forma de resolver el teorema de Pitágoras. La segunda forma de resolver un triángulo rectángulo es las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Las famosas funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. En un triángulo rectángulo, el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En el coseno, en cambio, es igual en una resolución de un triángulo rectángulo, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, ¿sí? La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es otra forma de resolver un triángulo rectángulo. Entonces, miren, dos formas de resolver un triángulo rectángulo y esto es muy válido también para resolver lo que vamos a entrar a vectores, ¿sí? A vectores. Vamos a hacer ejercicios de esta parte, de esta última parte de resolución de triángulos rectángulos para poner en práctica. Aquí tengo unos ejercicios, tengo dos, vamos a hacer el primero, este de aquí. Nos dice que en el triángulo ABC, miren, en el triángulo que está en la parte derecha, en este triángulo ABC, determine, me piden, a ver, ¿cuántos literales? 6 literales. El primer literal A, me dice B en términos de A, B. En el literal B, me dice B minúscula en términos, o el lado B, en términos de los lados AC, ¿sí? Luego está el lado A en términos de C, del lado C y del ángulo C. Recordemos, jóvenes, o siempre cuando nos den un ángulo, incluso en la tarea que ustedes van a realizar, siempre tengo que darme cuenta cómo está representado primero los lados. Miren, aquí los tres lados del triángulo están representados por letras minúsculas. Entonces estamos hablando del lado A, del lado B y del lado C. Y los ángulos, en cambio, aquí lo representan con letras mayúsculas. Miren, están las letras mayúsculas C, la letra mayúscula B y la letra mayúscula A. Son ángulos, ¿sí? Dos agudos y uno de 90 grados, uno rectángulo. Entonces tenemos aquí
este triángulo tenemos que resolver con estos tres. Vamos haciéndolo uno por uno. También tenemos un lado, el lado más grande. ¿Cómo se llamaba el lado más grande en un triángulo rectángulo? A ver. ¿Cómo se llamaba? Hipotenusa. Hipo, ¿no es cierto? Acordémonos del hipo. Entonces, miren, aquí no le están diciendo, o a veces nos saben poner la H ahí. Sí, es por costumbre, los matemáticos saben poner la H para decir que es la hipotenusa. Pero en realidad no está ahí. Se dan cuenta que es la A nada más, pero yo sobreentiendo, o ya en mi mentecita, digo, no, pues el lado A es la hipotenusa, es el lado más grande. ¿Ya? En mi mentecita ya tengo que ya ponerme eso en mente. Vamos a resolver. Vamos a resolver usted. Yo tengo acá la pizarra, voy a resolver, voy a pasar a la pizarra. Voy a quitar esto, yo tengo en la diapositiva para ir observando cada uno de estos. Ustedes tienen en su plataforma. No sé si me están, a ver, voy a poner aquí. Ahí, por favor, ¿están observando la pizarra? Chicos, ¿me ayudan? Sí, ya, muy bien. Vamos a resolver. En el literal, ve, aquí ya tengo ya el ángulo del triángulo, ya me adelanté un poco para no estar haciéndolo. Sí, entonces miren, ustedes ven aquí los lados A, B y C. ¿Sí? El lado A es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa. Tenemos los ángulos C y el ángulo B mayúscula. Y este ángulo, pues que siempre mide 90 grados. 90 grados mide ese ángulo, es un ángulo recto. Miren, tenemos esa parte ahí. En el literal A, ¿sí? En el literal A me piden lo siguiente. Miren, literal A me pide que el ángulo B lo ponga o lo coloque o lo encuentre en términos, déjame ver, dice de el lado A y el lado B. ¿Sí? Miren, del lado A y del lado B. Eso me pide. Entonces, yo tengo que buscar la forma para resolver esta parte de aquí. ¿Cómo? Tengo dos formas, ¿no es cierto? Con el teorema de Pitágoras, que les he dicho anteriormente, y también con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces yo con eso trabajo, con las funciones trigonométricas. Para acordarme de las funciones trigonométricas existe, a mí en el colegio me enseñaban un truco, que es el truco del SOHCAHTOA, o de la forma SOHCAHTOA, que me decía que el seno es igual a el lado opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Sí ven que todas estas palabras que se lo ve como una referencia de SOHCAHTOA? Entonces, ustedes cada vez que se acuerden del SOHCAHTOA, se acuerdan de las funciones trigonométricas. Ah, no, pues el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Aquí es la H. ¿Sí? El coseno es igual al cateto adyacente o el lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el lado adyacente. Miren, esto es muy fácil, siempre se acuerdan, nunca se van a olvidar esta parte de aquí, el método SOHCAHTOA. Vamos a resolver con este método, o las funciones trigonométricas. Ustedes la conocen las funciones trigonométricas, también igual la pueden resolver. ¿Cómo? De la siguiente forma, como me dicen el lado B, o sea, perdón, el ángulo B, este ángulo B, que lo deje en términos de este lado A y del lado B. ¿Sí? Entonces, como yo veo que es un ángulo agudo, me acuerdo de las funciones trigonométricas, me dice lo siguiente la función trigonométrica seno. El seno de cualquier ángulo, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? Al ángulo opuesto, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a poner esto en práctica aquí. El seno de B, ¿sí? El seno de este ángulo, B, es igual a cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto en este caso sería C, ¿sí? Sería C sobre sobre la hipotenusa que sería A, ¿sí? Sobre A. Pero ustedes pueden darse cuenta que aquí me están pidiendo en términos de A, B, de A, B. Entonces, ¿qué tengo que acordarme aquí yo? ¿Sí? ¿Qué tengo que acordarme? Que el seno de un ángulo, ¿sí? El seno de un ángulo
es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría en realidad, en este caso, el ángulo de seno de B? ¿Sí? Seno de B me quedaría igual, entonces, perdón, si no puedo yo conseguir o no puedo llegar a la respuesta del seno, vamos a probar el coseno. Coseno que es igual al coseno es igual, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, ¿no es cierto?, sobre hipotenusa. Entonces, si yo veo este ángulo de aquí sería seno de B, perdón, coseno, estoy hablando del coseno de B es igual a cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente en este caso sería B, ¿no es cierto?, sobre la hipotenusa, que en este caso es A. Simplemente estoy reemplazando. Ahora, esta parte de aquí sí queda relacionada, o sea, el coseno de B queda relacionado con términos de A, B, o sea, está relacionado entre términos de A y de B. Este primero, pues en este caso no estaba relacionada, solo estaba relacionado con otros lados. Entonces, para el literal B sería la respuesta esta de aquí. Coseno de B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Jóvenes, ¿tal vez alguna pregunta? Jóvenes, ¿se me fueron? No, Lisa. ¿No? ¿Todo claro? Ya, listo. Vamos con el literal B. Voy a ponerlos acá a ver, vamos con el literal. Que el resultado me salió. Coseno de B es igual a B sobre A. Vamos a ver, me dice el otro, me dice, el literal B en cambio me pide que encuentre, ¿sí?, el lado B, minúscula, ¿no es cierto?, el lado B, este lado de aquí, en términos de A, C, del lado A, lado C. Miren, son todos los lados. ¿Ya? Como me están hablando de lados aquí, en cambio solo de los lados del triángulo, no me están hablando de ningún ángulo, ¿sí? Nada, ni ángulo recto, ni ángulos agudos, entonces yo puedo acordarme del famoso teorema de Pitágoras. El famoso teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, ¿sí?, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos lados, ¿sí?, de sus dos lados. En este caso, para este triángulo, voy a hacer para este triángulo aquí, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Así sería la fórmula de Pitágoras. Pero como me dicen que encuentre b en términos de AC, entonces tengo que despejar b. Para despejar b, entonces hago lo siguiente. Este término de aquí está sumando, pasa a restar y me quedaría a al cuadrado menos c al cuadrado es igual a b al cuadrado. ¿Sí? Yo cambio, en este caso puedo cambiar los miembros de la ecuación y me quedaría b al cuadrado es igual al cuadrado menos c al cuadrado. ¿Sí? Y luego, si este cuadrado lo paso al otro miembro, se convertiría en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces me quedaría b es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado o de la hipotenusa al cuadrado menos un lado al cuadrado. Esto sería lo que me piden en el literal B. B en términos de A, C. ¿Preguntas tal vez, jóvenes? ¿Del literal B? Chicos, ¿tal vez alguna pregunta de la resolución? No, no me parece ninguna. Dígame, dígame, Quiroz. Disculpe, sí, se puede realizar o sea, se puede resolver de las dos formas, tanto del teorema de Pitágoras como la trigonométrica, o en algunos casos no. Ya. Tengo que darme cuenta para resolver, ¿no es cierto? Para saber cuál aplico, si el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas, tengo que yo darme cuenta de lo que me piden. Por ejemplo,
En el literal B me pedían que encuentre los lados B en términos de AC. Como tú te das cuenta, aquí no interviene ningún ángulo, solo intervienen lados. Y si recuerdas muy bien, en el teorema de Pitágoras solo intervienen lados, no hay ángulos. Entonces si me están pidiendo solo lados, entonces simplemente utilizo esta fórmula de aquí, el teorema de Pitágoras, porque no está interviniendo ni un ángulo. ¿Qué pasó con el anterior? ¿Sí? Con este literal, que en cambio ahí sí me pedían un ángulo. Cuando interviene un ángulo, en cambio, cuando se me piden cualquiera de los ángulos que encuentre en términos de cualquiera de los lados, entonces ahí sí entran las funciones trigonométricas. Entonces, contestando tu pregunta es, si depende de todo lo que me pidan, si interviene en lo que me piden interviene un ángulo, utilizo las funciones trigonométricas o el método SOHCAHTOA que les dije yo para que recuerden. Y si me piden solamente lados, si solamente veo que solo me piden lados, solo utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Entendido ahí? Sí, Lisa, muchas gracias. Ya, ok. Vamos con el literal C. Sí, vamos con este literal C y vamos a hacer otro ejercicio para que quede más. En el literal C, miren lo que me dice el literal C. Que en cambio que deje el lado A, ¿sí? En términos, a ver, de el lado C, coma, el ángulo C. Miren, términos, lado, aquí tengo lado, y acá tengo el lado A, ver, voy a poner aquí, lado A, lado C, y un ángulo C. Si yo me doy cuenta de ahí, ¿qué utilizo? ¿Teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Funciones. Funciones, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Cómo hago las funciones? Pero antes de realizar el ejercicio siempre tengo que acordarme lo que significa cada función. El seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, cateto es igual a adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Tengo que acordarme, ¿sí? Antes de realizarlo. Entonces, si me piden a mí A en términos de C y de dos lados y de un ángulo, entonces yo me enfoco en este ángulo. Miren, este ángulo de aquí. Para intervenir este lado o esta hipotenusa y también que sería la hipotenusa y el lado adyacente. Entonces es la hipotenusa y el lado adyacente. Si estoy hablando de un ángulo, entonces eso es el coseno. El coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso sería, voy a coger el coseno. Entonces, coseno del ángulo C mayúscula es igual a cateto adyacente, que sería en este caso C, ¿no es cierto? C minúscula sobre la hipotenusa. Como me piden a mí A en términos, pues por acá está, A en términos de C y de C, entonces yo tengo del lado C y del ángulo C, entonces yo simplemente tengo que despejar. Si este está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar y me quedaría A por coseno de ángulo C es igual a C minúscula al lado C. Y luego, como está multiplicando esto, pasa a dividir. Y me queda que A es igual a C sobre coseno de C mayúscula. Y aquí está lo que me pedía. El lado A en términos de C y del ángulo C. Del lado C y del ángulo C. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, señoritas, caballeros? No, Liz. ¿No? ¿Ninguna? ¿Listo? Ya, chicos. Voy a quedar con ese tercer, son 6 en total, voy a quedar con ese tercer para hacer otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio, pero ya con números. Aquí solamente están representados con letras, como ustedes ven ahí. Ya saben ustedes que las matemáticas, físicas, se representan letras y números, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente ejercicio. Miren lo que me dice el siguiente ejercicio.
A ver, voy a pasar de nuevo acá. A ver si me deja. A ver, vamos a ver. Ventana 3. ¿No? Ya, ahí estoy pasándole la diapositiva. Miren, si están observando la diapositiva, por favor, me ayudan. ¿Jóvenes? Sí, Lisa. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Miren, en el ejercicio 2 vamos a resolver este de aquí. Les quedo debiendo esta parte de aquí, que es lo mismo, como les acabé de mostrar en la pizarra, es lo mismo, ¿no es cierto? Ya, como vuelvo y repito, si interviene un ángulo, simplemente utilizo las funciones trigonométricas, y si se interviene solamente lados, pues el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, miren, ya me piden esto, resolver el triángulo rectángulo. Es este que está aquí en la parte derecha, ¿no es cierto? Tenemos, miren, tenemos tres lados, tres ángulos. Vamos a hablar de los ángulos primero. Tenemos el ángulo X, me dan el valor del ángulo X, que es 28 grados. El valor del ángulo Z, ¿sí me lo darán? ¿Qué dicen ustedes? Les pregunto. Sí. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto es el valor? 45 grados. 90 grados. Muy bien, 90 excelente, grados. ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces, no es necesario que esté un número ahí. Yo ya sé cuánto vale ese ángulo, ¿sí? Entonces, ya me están dando el valor de Z, de X. Miren, no me están dando el valor de X, perdón, de Y, ¿sí? El ángulo de Y mayúscula, no lo tengo, ¿sí? Entonces, si me piden a mí resolver un triángulo rectángulo, es encontrar el valor del ángulo, ¿sí? De este ángulo Y faltante. Vamos con los lados. Son tres lados. Me dan el valor de Y, ¿no es cierto? Del lado Y, que es igual a 22 centímetros. Pero no me dan el valor ni de Z ni de X. Entonces, resolver un triángulo, si me piden en la tarea o en cualquier ejercicio, me piden resolver un triángulo rectángulo, entonces es encontrar esos tres valores faltantes. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo así mismo en la pizarra. Voy a dibujar rápidamente el triángulo, ¿sí? Antes de pasar a la pizarra para poderlo analizar. A ver, sería de esta forma, va a ser lo más efectivo posible. Listo. ¿Ya? Este ángulo es de 90 grados, ¿sí? Me dan el valor de Z mayúscula, me dan el valor de X, que mide 28 grados. Sí, me dan el valor de Y, no me dan el valor del ángulo Y. Me dan el valor del lado Y, sí, que es igual a 22 centímetros. Y también tengo los lados X y, en este caso, Z. Ya, miren, ahí tengo yo, a ver, déjenme quitar esta partecita de aquí, para que puedan observarme. Ya, ahí estoy de nuevo en la pizarra. Ya, entonces, miren, tengo así, disculparán, está un poco el triángulo, sí, por el motivo del tiempo, voy a hacerlo así rápido. Ustedes ven el mismo ángulo que tenían en la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Sí están viendo la pizarra por si acaso? ¿Están observando? Sí, listen. Ya, entonces miren, los datos, vamos aquí, datos. Tengo lo siguiente. Tengo el ángulo, ¿sí? X mayúscula, que vale 28 grados. Tengo el ángulo Z, que vale 90 grados, ¿sí? Tengo el lado Y, que vale 22 centímetros. ¿Sí? Lo que tengo que resolver es lo siguiente. El ángulo Y no lo tengo, lo desconozco. El lado Z lo desconozco. Y el lado X también lo desconozco. Entonces tengo que resolver estos tres de aquí, ¿sí? Para resolver el triángulo. Vamos a resolverlo así mismo. Tengo dos formas de solución. Ustedes saben, con el teorema de Pitágoras y también con las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos a encontrar en este caso el valor de X, ¿sí?
para encontrar el valor de x, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, aquí está ubicado el lado x, ¿no es cierto? Yo tengo, en este caso, un ángulo. Me están dando el valor del ángulo x, que es 28 grados, ¿sí? Y también me están dando, en este caso, un valor de un lado, que es 22 centímetros. Entonces, tengo otra vez el método, ¿no es cierto?, o las funciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, ¿sí? Si yo analizo este ángulo de aquí, yo puedo darme cuenta que puedo relacionar tanto a x con y en la tangente, porque ustedes recuerden, la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre, ¿qué? Sobre el adyacente, que sería y, ¿sí? Que sería y. En este caso voy a hacer eso. Tangente del ángulo x es igual a cateto opuesto, ¿sí? Que sería x, o el lado x, sobre el lado y, que sería 22 centímetros. ¿Ya? ¿Tengo estos valores? Sí, sí tengo algunos valores. Por ejemplo, tengo el valor del ángulo x, que sería 28 grados. Voy reemplazando. Tangente de x es igual a 28 grados. X es el lado que tengo que encontrarlo. Ese es el incógnita que tengo que encontrarlo. Empecé con x. Puede empezar con cualquiera de estos. Puede empezar con cualquiera de estas incógnitas, pero yo voy a empezar con x, ¿sí? Y es igual a 22, ¿sí? 22 centímetros. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Despejar. Estos 22 centímetros pasan al otro, como está dividiendo, pasan al otro miembro a multiplicar y me quedaría 22. Voy a quitar las unidades por el momento. Por tangente de 28 grados. Esto es igual a x. Doy la vuelta a estos miembros de las ecuaciones, me quedaría 22 por tangente de 28 grados. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, alguien que me ayude. Ustedes tienen su calculadora en casa. ¿Cuánto nos quedaría? Tengo que multiplicar el 22 por tangente de 28 grados. A ver, espero que me ayuden. ¿Cuánto me quedaría? ¿Sí tienen a la mano la calculadora o no? A ver, Michael, Valdivieso. ¿Cuánto te queda? Perdón, Michelle, perdón, Natalia, Valdivieso. ¿Cuánto te quedó? Valdivieso. No está. Nadie me quiere ayudar. A ver. Vamos a ver a Fuentes. Jeremy. Jeremy, ¿cuánto te quedó? ¿Está difícil la multiplicación? Jóvenes. 11. A ver, quiero saber, ayuda. ¿11? 69 grados. Ya, 69 grados. Vamos a dejarlo con un decimal. 7 sería entonces. 11,7 centímetros. Muy bien, gracias, Quiroz. Muy bien, excelente. Miren, el lado X, este lado de aquí, mide 11,7 centímetros. ¿Ya? Ya tengo una de las incógnitas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo he conseguido esta incógnita? Este lado, el valor de ese lado, pues con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Recuerden, tengo seno, coseno y tangente, ¿no es cierto? Entonces, yo como tengo dos valores conocidos, entonces yo puedo encontrar el tercer valor desconocido. ¿Y cuál es la única función que me relaciona estas tres cosas? Ángulo, lado. Entonces la tangente del ángulo X es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, X sobre Y. Y solamente reemplazo los valores, despejo, calculo, tengo mi calculadora, lo hago, con cierto, calculo, y me sale la respuesta de 11,7 centímetros. Voy a dejarlo ahí. Vamos a encontrar ahora sí. También me piden el valor, en este caso, de Z. Vamos a encontrar de Z. Asimismo, ¿cómo relaciono yo Z, ¿sí? Z con los demás? Miren, yo ya tengo un lado, ¿cuánto vale? 11,7 centímetros. Tengo otro lado que ya vale Y igual a 22 centímetros.
Y me faltaría encontrar z, que en este caso es el lado mayor de todos, es la hipotenusa. Y puedo yo encontrar con el famoso teorema de Pitágoras. Z al cuadrado es igual a y al cuadrado más x al cuadrado. Si despejo yo esto, me quedaría z es igual a raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado. Recuerden que z en este caso es la hipotenusa. ¿Sí? Por eso no existe ni... Aquí no despejamos nada, simplemente es tal como está el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Voy a reemplazar para encontrar z. Z es igual a raíz cuadrada. Y vale 22. Voy a quitar por el momento las unidades de medida. Más x es igual a 11.7 al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría eso? A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo paso por paso. 22 al cuadrado, ¿cuánto es? A ver. Nadie. 44. Ya. 44. ¿Seguro? A ver. Voy a utilizar mi calculadora mismo. 484. Ahí sí. Ahí sí. 484 más 11.7 al cuadrado. 136.89. Ya, 136.89, listo. Si sumo estos dos, 484 más 136.89, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Nadie? 620.89. 620.89, listo. Y por último, raíz cuadrada de 689, va, de 620.89. 24.91. Ya, 24. Dejémoslo con decimal, 24.9. Ya, ahí dejémoslo, tal como está ahí. Y ya, encontrado z. Encontrado el valor de x, encontrado el valor de z. Listo, miren chicos. Encontré el valor de z con cuál, con qué fórmula, con el teorema de Pitágoras. Ustedes preguntarán, ¿y por qué no utilicé lo otro? ¿Por qué no utilicé las funciones trigonométricas? Porque yo ya tengo valores tenía valores de los dos lados. Entonces, como quiero encontrar el tercer lado, simplemente eso me relaciona al teorema de Pitágoras. ¿Ya? Vamos con el último, que sería este ángulo, la incógnita. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿Sí? Voy a borrar este de aquí. Voy a borrar. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿Cómo lo encuentro? Como estamos hablando de un ángulo, entonces, obviamente, con las funciones trigonométricas. Seno, coseno, ¿no es cierto? Puedo utilizar cualquiera, en este caso, porque ya conozco cualquiera de los tres lados, los valores ya conozco, ya sé cuánto vale. Entonces puedo utilizar cualquiera. En este caso yo voy a utilizar el seno. Seno del ángulo Y, ¿sí? Es igual, ¿sí? A cateto, ¿qué? Opuesto, ¿no es cierto? Que sería Y sobre hipotenusa, que sería Z. ¿Ya? Entonces, seno de Y es igual, reemplazo. Y es igual a 22, voy a quitar las unidades de medida, y sobre Z. Z en este caso lo encontré, es 24.9. 24.9, ¿no es cierto? Saco esa fracción, ¿cuánto me queda? 22 dividido para 24.9, ¿cuánto les queda? 0.88. 0.88. 88. Ya, 0.88. 22 dividido para 24.9. Ya, 0.5, 0.88. Luego, ¿cómo despejo o cómo encuentro ese ángulo? Ustedes saben que tienen el seno. Pasa al otro miembro, cuando son funciones trigonométricas, se maneja con las funciones inversas. Entonces, y es igual al seno inverso, seno a la menos 1, que ustedes tienen en su calculadora, de 0,88. ¿Cuánto les queda?
¿Cuánto les quedó? ¿Sí lo tienen ahí o no lo tienen ahí en su calculadora al seno inverso? 61,64. 61, 64. ya. Entonces a su compañera le queda 61,64 grados. Recuerden que estamos hablando de grados, es un ángulo. Y entonces hemos encontrado el ángulo de Y. ¿Sí? Los tres valores que me faltaban los hemos encontrado con funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras, jóvenes. Tal vez alguna inquietud, duda, jóvenes. ¿No? ¿Listo? Ya. Listo, chicos. Entonces, miren, de la misma forma, ¿sí? Tengo por acá, vamos a pasar. De la misma forma, ¿no es cierto? Van ustedes a realizar su tarea, su trabajo en esta semana. Quito esto un ratito. Ya, ahí están observando este nuevo archivo. A ver si lo están observando, este nuevo archivo. Un ratito. Tengan la amabilidad. ¿Están observando este nuevo archivo, jóvenes? ¿Sí? Ya. Miren, aquí tenemos este trabajo que ustedes van a realizar. Miren, es todo lo que siempre les he mandado, ¿no es cierto? El archivo, el primer punto, ¿sí? Nos pide lo siguiente. Sin necesidad de graficar en un plano cartesiano, o un plano de coordenadas rectangulares, o de polares, o de cualquiera que hemos visto en esta tarde, que identifiquen o indiquen en qué cuadrante está situado cada uno de los puntos. ¿Sí? Se les da algunos puntos aquí. Entonces ustedes van a identificar en qué cuadrante. Son 4 cuadrantes. ¿Sí? 4 cuadrantes que tiene el plano bidimensional, ¿no es cierto? Entonces ese es el primer punto. Segundo punto, que determinen las coordenadas polares que corresponden a los siguientes puntos. Aquí están. Son 2. ¿Sí? Van ustedes a escribir cada uno de estos puntos en coordenadas polares. En el punto 3, en cambio, la otra coordenada, que es la coordenada geográfica. Cada uno de estos puntos ustedes van a representarlos en coordenadas geográficas. ¿Cómo se lo está representado en coordenadas geográficas en estas dos gráficas? Y por último, resolver los siguientes triángulos rectángulos, tal como hemos hecho aquí en esta clase. Tenemos aquí dos ejemplos, ¿sí? Entonces, encontrar, ya les he mencionado anteriormente, es encontrar los lados y los ángulos faltantes en cada uno de ellos. Y por último, en el triángulo JKL, van ustedes a dejar cada uno en términos de, aquí está pidiéndole en cada uno de los literales, por ejemplo, el lado J en términos del ángulo L y en el lado L. ¿Sí? Eso es lo que van a realizar como ejercicios en esta semana, en lo que son esta resolución, estos temas que hemos hecho de planos. Luego, jóvenes, aquí también más abajito les he puesto una información muy importante, como dice aquí. Esto de aquí, ustedes jóvenes, y si no lo saben, vuelvo y repito, pues las personas que se unieron al final, ya creo que para la próxima semana, y si no es la próxima, ya en estos días se les estará pidiendo el portafolio. Ustedes saben muy bien que existen dos formas de presentar el portafolio. En parte o en forma física, van a la institución y la presentan, y la forma digital, ¿sí? Entonces yo les he dejado aquí un video, les he puesto aquí mismo en el documento el video, donde existen sugerencias y recomendaciones de cómo entregar este portafolio en forma digital, ¿sí? Le dan clic aquí, les llevará a la plataforma de YouTube y van ustedes a observar todo. Pueden adelantar o retroceder a las partes más importantes que ustedes necesiten del video, pero lo importante es que vean para aquellas personas que van a entregar su portafolio en forma digital. Para los que no, pues dicen, no, yo voy a entregarlo en forma física, no hay ningún problema, no ha pasado nada, no es necesario que vean el video. Es solamente para las personas que van a entregar el portafolio en forma digital. Esos jóvenes, todo esto archivan en su portafolio y listos para ser revisados ya mismo en estos días o en estas semanas. Esos jóvenes les he traído en esta tarde. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea. Voy a descargar la lista de asistencia hasta mientras.
Ya, chicos, no hay preguntas. Que tengan una excelente tarde. Dicen, yo tengo Dígame. una pregunta. Dígame, Oñate. De las imágenes que están en el deber de los sistemas de referencia, ¿eso podemos pegar o tenemos que hacer a mano? Como no es mucho, pueden ustedes hacerlo a mano, ¿sí? Como a ustedes se les salga más fácil, ¿ya? No hay problema, no hay ningún problema por eso. Sí, si es que lo quieren hacer a mano, no hay problema, o si quieren recortar y pegar también. Aunque al parecer he buscado las imágenes más claritas, pero así se van ahí un poco borrositas, entonces tal vez le puedan ustedes agregar un poco más y que se pueda observar. Eso, Leslie, sí, no hay ningún problema. Ya dicen, gracias. Sí, ya. Tal vez otra pregunta. ¿No? Listo, jóvenes. No les quito más tiempo, que tengan una excelente tarde. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Cuídense, chicos. Un abrazo a la distancia. Hasta luego, Licen. Nos vemos. Hasta luego, Hasta Licen. luego, Licen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen.